Si cursaste la primaria, secundaria o cualquier otro grado de estudio, es muy probable que estés familiarizado con la definición básica de volumen y cómo se calcula para diferentes figuras, como por ejemplo un cubo de lado L, que se obtiene multiplicando el área de la base por la altura, dándonos L al cubo. Luego tenemos el volumen de un cilindro, donde basta con calcular el área de la base y multiplicarlo por su altura. Y por último llegamos al volumen de una esfera y encontramos esta fórmula bastante conocida, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo fue que se dedujo? Si te fijas, no hay una base ni lados que nos permitan calcularlo fácilmente como las figuras anteriores. Sin embargo, un matemático llamado Arquímedes ideó un método ingenioso para deducirla. Si te interesa descubrir cómo lo hizo, entonces quédate que te lo cuento. Antes de sumergirnos en la deducción, es necesario saber quién fue este apuesto caballero. Arquímedes fue un matemático, físico e inventor griego que vivió en Siracusa, Sicilia, entre los siglos II y III a.C. Fue uno de los científicos más importantes de la antigüedad y por supuesto sus descubrimientos y teoremas en matemáticas y física tuvieron un gran impacto en la ciencia. Entonces veamos que Arquímedes fue uno de los grandes galanes de su época. En la época de Arquímedes, los matemáticos debían de ingeniárselas para enfrentarse a este tipo de problemas, ya que no existía la diversidad de herramientas que tenemos en la actualidad, como el amado o odiado cálculo, que seguramente a muchos nos hizo sufrir. Para comprender el ingenioso método de Arquímedes, necesitamos reunir algunos elementos clave. En primer lugar, requeriremos una semiesfera, que simplemente es una esfera dividida en dos partes iguales de radio r. Además, necesitamos un cono regular recto con altura y radio r. También un cilindro regular recto con altura y radios r. Por último, necesitaremos un plano paralelo al plano XY, que para efectos ilustrativos utilizaremos un rectángulo. Con estos elementos podremos comprender mejor el razonamiento matemático detrás de la fórmula y así apreciar la genialidad de Arquímedes. Visualicemos lo que tenemos aquí desde distintas perspectivas y notemos lo que sucede a medida que movemos nuestro plano a través de nuestro eje Z. Como podemos notar, se forman circunferencias gracias a las intersecciones del plano con nuestros sólidos. Notemos que el radio de las primeras dos varía en función de la altura a la que se encuentra nuestro plano. Enfoquémonos en nuestro cono regular recto, y qué tal si lo visualizamos desde dos dimensiones, o para los de gustos refinados desde el plano ZX. Visualizándolo de esta forma, podemos notar cómo la silueta de nuestro cono se transforma en un triángulo isósceles, el cual no es nada más que un triángulo con dos de sus lados iguales. En este triángulo la altura es perpendicular a la base, es decir que forma un ángulo recto, razón por la cual nuestro cono lleva su nombre. Al ser un triángulo isósceles, la altura divide a la base en dos partes iguales, y como la base de nuestro cono es una circunferencia de diámetro 2r, las bases resultantes miden r, al igual que la altura de nuestro triángulo. Ahora eliminemos el otro triángulo resultante y notemos que nuestro plano visto desde este punto se ve como una recta paralela, la cual dista a una distancia que llamaremos d, y esta misma es medida desde la parte superior de nuestro cono. Prestemos atención al triángulo que se forma. Este triángulo comparte las mismas características que nuestro triángulo de base y altura r, por lo tanto la base de nuestro triángulo formado por la altura y la recta paralela también será d. Esto también se puede comprobar con una regla de 3, ya que nuestro triángulo menor es proporcional a nuestro triángulo mayor. Pero, ¿por qué nos interesa esta distancia? Y es que si vemos nuestra figura desde otra perspectiva, notaremos que d es el radio de la circunferencia que se forma gracias a la intersección del plano con el cono. Tengamos todo lo anterior en mente y recordemos que el radio de esta circunferencia es d.
Ahora centremos nuestra atención en nuestra semiesfera y visualicémosla desde el plano ZX. Similarmente notamos que se forma una semicircunferencia. Ahora trazaremos un segmento perpendicular a nuestra recta paralela, desde donde era el centro de la circunferencia. Después, un segmento hacia el punto donde nuestra recta intersecta nuestra semicircunferencia. Ahora unimos dicho punto con el punto inicial y notamos que se forma un triángulo rectángulo, en el cual la altura también la conoceremos como D. El lado restante de nuestro triángulo lo conoceremos como R minúscula, recordando que R es el radio de la circunferencia que se crea con la intersección del plano con nuestra semiesfera. Con el teorema de Pitágoras podemos deducir que R será igual a la suma de los cuadrados de los lados de nuestro triángulo, y si ya lo olvidaste, R es el radio de nuestra semiesfera. Para tener más claro todo lo visto anteriormente, recordaremos que una circunferencia posee un segmento llamado radio, el cual va desde su centro hacia algún punto en la misma. A este lo denotaremos como R minúscula. Luego, sabemos que el área de nuestro círculo es igual a pi por r al cuadrado. Recordemos que nuestras figuras poseen un radio denotado por R mayúscula, entonces lo reemplazaremos. Del triángulo rectángulo de nuestra semicircunferencia encontramos que R mayúscula al cuadrado es igual a D al cuadrado más R minúscula al cuadrado, donde D es la distancia de nuestro plano hacia la parte superior de nuestras figuras. Si reemplazamos esto y operamos, encontramos que el área del círculo dado por la intersección de nuestro plano con nuestro cilindro es igual a la suma de las áreas dadas por la intersección del mismo con las demás figuras correspondientes. Para apreciar esto, veámoslo desde la parte superior o desde el plano XY. Recordemos que D es la altura en donde se ubica nuestro plano. A la vez notemos cómo las circunferencias marcadas en color rojo, azul y verde representan las bases de nuestros sólidos y las de color blanco representan la intersección de nuestro plano con las mismas. Pero si aún no eres capaz de verlo, entonces veámoslo desde un lugar más cómodo. Observemos lo que pasa si asignamos el valor de 1 al valor de nuestro radio R mayúscula. Notaremos la relación que encontramos anteriormente y veremos que la suma de las áreas de las intersecciones es igual al área de la base de nuestro cilindro, que será siempre la misma. Ahora ya estamos listos para ver el origen de la famosa fórmula. Entonces, partiendo de la relación vista anteriormente, el señor Arquímedes se planteó que si esta relación se cumplía para las áreas, podría también cumplirse para sus volúmenes. Y es que en la misma época ya era conocido la fórmula del volumen de un cilindro y el de un cono, entonces resultaba tan sencillo como despejar para el volumen de nuestra semicircunferencia. Ahora solo reemplazaremos las definiciones de los volúmenes conocidos y el resto será cosa de álgebra. Ya encontramos el volumen de nuestra semiesfera, pero recordemos que una semiesfera no es nada más que una esfera partida en dos partes iguales, así que basta con multiplicar por 2 a ambos lados de la ecuación y habremos terminado. Y como podemos notar, hemos encontrado la fórmula del volumen de nuestra esfera. Entonces podremos ver que Arquímedes aportó una infinidad de ideas a la ciencia, pero sin duda alguna sus ideas se caracterizaban por la creatividad y espontaneidad de las mismas.